Bueno, todos me conocen, soy Alberto Solorzano. Yo ando dando vuelta por Copahue, Cabiahue, hace del 74, 75, cuando era menor de edad. Todavía no tenía edad para trabajar, pero Rolo Guevara me hizo entrar a Terma igual. Así que fui ayudante, carpintero. Primero empecé de regador de pasto, cuando no había nada en Copahue, con una bamba. Después de ahí me pasaron a ayudante de carpintería. Estuve con Hans, Luis Ramírez. Después me sacaron de ahí en el 75 y me pasaron a ayudante electricista de Luis Ramírez. Bueno, empezamos a trabajar con Luis Ramírez, hacíamos mantenimiento de baños y todo eso. Pero no había, muy poco, y tenemos que patar canales. Y ya después empezaron a hacer la casa del, que vendría a ser el aeropuerto. Hicieron la casilla del aeropuerto en el 75. Nos vinimos con el Luis Ramírez, una vez que estaba terminada, a hacer la instalación eléctrica, a picar pared. Lo traían a la mañana y lo iban a buscar a la tarde. Lo venían a buscar y lo iban a Copahue de vuelta. Yo vivía con mis tíos, con Julio Jara y la Zulema. Eso, el Baldo era chico. Después, cuando estaba desocupado, hacíamos con Dora de lechero. Vendíamos leche en los hoteles. Y después en la feria del Día de los Chilenos y todo eso. Así que desde ahí que ando dando vueltas. Después me fui a Zapala de vuelta, porque tenía que irme con mi viejo. Y después volví, a 2 años, volví de vuelta a trabajar. Vine con CN Zapac, trabajando en asfalto. Hacía mantenimiento de máquinas viales, hacía Loncopué, Huecú, El Cholar, Pinochao y Hualcupén, cuando recién se estaba haciendo la ruta. Claro. Primero me olvidé la parte, cuando estaban haciendo el complejo, yo trabajaba con De Miguel. Traíamos ripio especial, un ripio que necesitaba el baño de terapia, de Neuquén a Copahue. No, Me que era con los camiones de antes, no eran los de ahora. no. Venías a 60, 70. ¿Cuántas horas Pero yo, la cantidad de horas que se tardaba, pero era un viaje por día. Había que hacerlo, cuando estaban haciendo las bases del baño de terapia. Mirá, si no hace años que andan dando vueltas por Copahue y Cabiahue, se venía por Trolope. Claro. Cuando se cortó Trolope, este camino estaba marcado recién. Y veníamos por acá, a duras penas, en los camiones teníamos que pasar los vados, cortados por Cajón Chico. Pero había que llegar a Copahue con el material todos los días, y éramos 4 camiones. Y yo, mi familia fue camionero, y yo de chico anduve en camión. Así que me parece que no tenía ni carné. No tenía ni carné en esa época, pero yo viajaba en camiones. Claro. Hacía de camionero. Acá volví yo en el 85. Cuando llegué a Cabiahue vivían con la casa de los solteros, que se llamaba, que estaba Sebastián Cárdenas, Mario Soto, Oscar Guirapi, Robinson, el cordobés, que no sé si lo conocieron, el cordobés Chichavo, no creo que lo hayan conocido. Y bueno, pasaron tanto. Y Sí. vivíamos ahí en la casa que es la chocolatería ahora. Esa era la casa de los solteros. Esa es la casa que los daba Mancegosa, que no tenía ni agua. Y el único privilegiado era Sebastián, tenía una habitación aparte. Nosotros teníamos que compartir con los otros, todos los chicos. Y después estábamos en el taller. Yo hacía instalación eléctrica de los tracks, íbamos a Copahue, al Agrio. Cuando yo vine acá recién, la primera vez que me trajeron a Copahue, que me mandó Flores de Loncopué, que me dijeron, andá, vas a tener que ir a trabajar a Cabiahue porque se quemó un track, la instalación. Bueno,
preparé material, todo lo que necesitaba y me trajeron. Me fue a Manuel Guevara a Cajón Chico en trineo de perro. Yo no sabía lo que era venir en invierno con ropa de invierno porque no teníamos. Yo no tenía. Así que te imaginas cómo llegué de Cajón Chico acá, entumido, todo mojado. Una caja de herramientas no había que agarrar, pues estaba congelada. Así que bueno, y ahí me quedé. Tuve 3, 4 días, hice la instalación eléctrica, pues lo va a mostrar, se lo entregué a Mansegosa. Mansegosa no le gustaba que yo estuviera acá. Decía, Solorzano, que se vaya a los grupos. Después a lo último me salió pidiendo que me quede. Yo llegué acá viviendo en el pabellón. Vivíamos Diego Jara, Ida Oces y los nenes más grandes en el 86. Bien. Ya teníamos a Fernanda. Bien. Yo me vine porque Peti ya quedaba viviendo acá. Entonces, como había una pieza en el pabellón, pero era todo cables, porque Mario Soto tenía las instalaciones todas en un tráiler y ocupaban el pabellón, que estaba todo sucio, todo. Sí. Bueno, así que limpiamos todo eso y pusimos. Era leñera. Me quedé viviendo ahí. Y después, al tiempo, Oscar necesitaba una empleada doméstica y Peti le dijo que tenía a su señora acá, bueno, que yo estaba ahí, si quería. Así que me fui a trabajar con él como niñera. Y de ahí que nos quedamos directamente. Estar en la municipalidad, no me acuerdo si en el 88 era comisión de fomento. Claro. Empecé como limpiadora y cafetera. Ya después, con los años, ya fui a personal, ya después hacía carnet y ya después hice de todo. Cuando se inauguró Coaviahue fue en el centro de salud que quedaba acá en el barrio. Bueno, yo no firmé el libro de que los primeros pobladores porque a mí me daba mucha vergüenza estar y todavía me daba mucha vergüenza estar entre la gente, entonces no firmé, me escondía. Esa época era muy duro. Sí. Era cuestión de acostumbrarse, era duro, porque llegábamos hasta donde está la casilla de turismo. En invierno se llegaba hasta ahí. De ahí había que traer el tubo de gas a la rastra, la mercadería al hombro, y vivíamos en una casa que está lo que es lo de la Mónica Carrizo, porque esa en invierno lo prestaba, que no me acuerdo si era de PEM o de alguien de la provincia, como se iban ellos en invierno, los quedábamos nosotros ahí, vivimos en el refugio, hacíamos invierno en esa casa y verano los íbamos al refugio donde tiene el taller Galván. Estaba Vialidad ahí y nosotros al lado. Era muy lindo, era el refugio, era muy lindo, tenía piso espectacular. Mejor que todos los pisos de nuestras casas. Mira. Bueno, pero las nevadas eran taparse las casas completas, se veían chimeneas, solamente la chimenea, porque nosotros quemábamos en el invierno ropa, de todo para calentarnos. La luz era gratis, así que había más estufas eléctricas cuando había luz. Sabíamos estar hasta mucho tiempo sin luz, sin abrir el camino, y nadie se quejaba de decir, uy, no van a abrir camino. Estábamos meses, porque no era 980, no era nada, era topadora, y cuando se podía llegar, y nadie de todos los que habíamos, no nos quejábamos, sabíamos que en algún momento íbamos Todavía a tenemos el cajón de traer la mercadería arrastrando con una soga desde el puente. Las maderas así nada unas más. maderas nomás arriba y le echábamos ahí, después lo traíamos. Y aparte teníamos que traer a Fernanda en brazos, o a caballito, el gas, la comida. Y así llegábamos al barrio y por ahí lo perdimos hasta la cintura, ¿viste? Porque uno decía, crucimos acá donde está el lavadero. No, aquí no está en las cabañas. Sí. Ahí no había nada. Iba al centro de convención y después, baldío total. No era nada. Si ese era el camino alternativo que teníamos para el barrio. Y llegabas ahí donde está Quiñé, por ahí, había un canal. Era rara la pasada porque caía, pero no es que llevaba agua, era nieve, tapaba la nieve, pero te iba hasta abajo.
Así que era risa, un poco de puteaditas, camino, pero venía chocho. Pero el frío, uno porque ya es grande, y nosotros por Fernanda, que no se pasara de frío. En Negro Cide, me acuerdo, en Negro Cide salía de acá, estaba la estación de servicio que era el ACA, y habían dos muchachos por cada un mes, creo que los cambiaban. Vino Balda una vez, un muchacho de Zapala que trabajaba en el Automóvil Club, y el negro fue a llenar el tanque, llenó el tanque y dijo: yo me voy, pero no vas a ir, negro, porque está eso, esto no era asfalto, era tierra, y los huellones, las gomas iban casi en el aire porque se apoyaba todo el lado de abajo. El negro salió de acá, viste, como él andaba siempre rápido, tenía un Chevrolet. Perdió el tanque acá, vino solo. Por ahí perdió el tanque y se quedó sin nafta allá en Cajón Chico. Ahí estaba enojado que no le habían echado nafta. A ver si logremos reír esos días. Él insultaba porque no se quedaba sin nafta. Claro, pero el tanque estaba acá y él no. Claro. Y había que buscar. Y con no me acuerdo en qué año llegó la primera maestra de. ¿Cómo se llamaba? Griselda. Me tocó ir a mí, a Riñón y a Diego a buscar la Punta Nieve a Hualcupé en el Fleck Track. Eran horas de viaje, ¿no? Que iba, lo hacía rápido, eran horas de viaje. Esa creo que fue la primera experiencia de la maestra en la nieve. Sacábamos enfermos en el Fleck. El primer chofer del Fleck fue que andaba en el Fleck y mantenía, era José Parada, Miguelito Jabá, el Gato Sáez, Riñón y yo. Yo que lo veo y lo conozco al Fleck Track desde los 74, 75 cuando llegó a Copago. Y me acuerdo que una vez de castigo lo mandaron a apretar el tornillo de la oruga. No me acuerdo ver, pero Miguelito Jabá era un tipo tan bueno, pero él decía: Juan de puta, tiene que ir a apretar las orugas del Fleck porque se portaron mal, no había hecho nada. Mandaban a mí y al Lote José. Pero eran miles de bulones, toda la oruga, ¿te imaginas qué era? Estábamos día entero, semanas enteras apretando porque son. Mira, si yo me acuerdo que son como 4.000 tornillos por oruga. Ay, Y algo. Es un montón. El Fleck siempre me gustó. Lo conozco de arriba a abajo. Ay, Todo lo aprendí por ellos. Contales que cuando lo ves lloras. Yo siempre digo, yo voy, le pongo una batería y eso arranca. Eso anda. Mira. Me encanta. Eso tiene tanta historia. Bueno, claro, se acuerda. Tanta historia. Ir a Copago. El centro de esquí se hizo con el Fleck. Todas ¿cómo se llama? Las torres, las ruedas, los cables, hasta el pie del volcán, lo subimos con el Fleck. Me tocó subirlo a mí. Wow. Se levantó la basura, se hacía todo. Con el Fleck se hacía todo. Vos lo pones en marcha, hoy le pones en marcha, le pegás una acelerada y la gente del pueblo se le ríe la cara, se pone contenta. Porque era lo único que tenía para salir, la gente de antes, ¿no? Que lo veían, sentían el Fleck y era no sé si era sentían sentíamos como que era la solución. Cuando no teníamos nada, era la solución. Como cuando sentía el ruido de la máquina, cuando estaban los días que había nevado, que estaba, no sé cuántas serían la ruta, pero pasaban. Los fumadores como yo, que toda la vida fumé mucho, hacía en ese tiempo cigarrillos de hojas de carpeta pegadas con plasticola, así que imagínate. No. Le ponía tabaco y fumaba eso, hasta que llegaba el Fleck con mercadería. No. Porque no teníamos directamente, pasaban 4 o 5 días. Toda una familia. Éramos cumpleaños, almuerzo, cena, todo, nos juntábamos todos. Años duró eso, pero Alte Cabiagua era una familia, se festejaba todo. Los actos éramos todo, no faltaba uno.
esperábamos un día para izar la bandera del 20 de junio, todo se festejaba, todo. Claro, Eso se seríamos perdió todo. 50 seríamos, no sé si 50. Y sí, pero éramos, y No estábamos. llegaban las todos- nenas porque todos juntos. eran todos chicos. Martín, el Gordi, la nena de Turón. El centro de Fernanda, convenciones Luis era Jardín de Ramírez. Infantes, que los nenes empezaron ahí. Y las juntadas eran en la Gamela, donde está la carpintería de la municipalidad, al lado del taller de termo. Ahí fue sí, toda su vida la Gamela. Fue la Gamela, del Club Andino. Después empezaron a hacer los campeonatos. Éramos pocos, pero no era como ahora, uy, a las 2 de la tarde me voy. No, antes nos arrancábamos a las 8, a las 9, y eran las 5 de la tarde, las 6, las 7, las 8. Hemos trabajado en el centro de convención y todo, hasta las 4 o 5 de la mañana, haciendo cosas para nosotros, porque nos gustaba. Yo pues digo, mire eso, pero me encanta, mire eso. Y como se llevaba con el Via Crucis, el pesebre, hemos hecho tantas cosas con el pesebre y con el Via Crucis. Ir al área, entrar y volver caminando, segura. Lo íbamos cuando estábamos acá y salíamos, habíamos 5, 6 en un tracto a verlo a Don Burgo que estaba en el Agri, a verlo, a torrentear, íbamos. Muchas cosas no se daban ni cuenta, pero íbamos nosotros igual. Después los quedábamos tirados, pero allá, en el cruce, Ya. un viento blanco y eso iba Robinson, el cordobés, yo, Mario Soto, y allá teníamos que venir caminando. Había estaba el que le decíamos el caballo, Zúñiga, él conocía todo, ¿viste? Pero cuando llegábamos a la cantalilla seguro que caíamos adentro porque él se conocía el camino. No, vayan por acá por donde voy yo, que yo conozco el camino. Cuando menos veíamos en el aeropuerto, las veces que caímos ahí adentro. Lo más lindo eran los campeonatos. De Vietnam. ¿Corrían? ¿Corrían? Ahí Corrían Armando. me hizo correr Riñón, el Gato Sá, y Manzanazo, y el doctor Tejerino. Yo no. Una vez que me puse el esquí me di contra una araucaria y dije, nunca más. Después fuimos Vivíamos acá. Claro, vivíamos acá, en cambio las carreras se hacían acá y donde está el tanque de agua y todo eso. Ahí se hacían las carreras. ¿Te imaginas que yo me largué de arriba y me tragué la araucaria así que estaba ahí? Y después las carreras íbamos acá arriba, donde está el centro esquí, ahí se hizo una, porque cuando fuimos, armamos todo un copago de la melliza arriba. Bueno, mañana el campeonato, todo, subieron todo. Cuando subimos nosotros primero, cuando llegamos ya no había nada. Pero llegamos todos. Estaba todo bajo la nieve, llegó toda la noche, se tapó todo. No. No quedaron, no se veía ni el polígono ni los blancos, nada, quedó todo abajo. Así que Maceo se le ocurrió desarmar y armarlo acá un día creo que teníamos. Para desarmar allá arriba y traer todo acá. Y armarlo ahí en el espacio en el cerro. Sí, sí. Ahí se hizo un campeonato, después se hacía acá donde está el hotel Nuevo. Así que ahí marcaba la pista separada con moto y el trineo, y ahí se hacían los campeonatos. Se hacían los desfiles de moda, empezábamos a hacer en el centro de convenciones, todos esperaban que llegaran los actores, las modelos, y aparecía Raúl Mancegosa, Oscar, yo, Quilapi, todo disfrazado de mujer, ¿sabes qué? Una vez los casamos con Quilapi y yo hacía de novia, Quilapi de novia y yo de marido, con traje, vestido de novia, un ramo que lo había hecho la Yoya, me acuerdo, pesaba como 50 kilos el ramo. Lo tiró y cayó arriba de una mesa, se despelate. Así que de ahí hacíamos en la escuela, que lo llamaban a hacer siempre para las fiestas o así
a Graciela Alfano, todo eso, y aparecíamos nosotros, todo barbudo, peludo, estaba bueno. Después se perdió, ya no se hizo más nada. Así que eso es lo que quedaba sin contar.